Mi querido Francisco Martín Moreno, que como siempre nos tiene un análisis de contrapeso importante para el mundo que estamos viviendo hoy los mexicanos. Te saludo, mi queridísimo Francisco Martín Moreno y admirado amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, querido Pedro. Bueno, mira, yo lo que quise hacer el día de hoy en esta conversación a la que amablemente me invitas es tratar, Pedro, de hacer un resumen de la cantidad de frentes que ha abierto López Obrador. Es decir, si yo tuviera que definir de alguna manera la gestión de López Obrador al frente del Poder Ejecutivo Federal, yo te diría que, válgase la metáfora, Pedro, estamos hablando de un hombre al que tú sientas encima de un caballo, al revés, sin albardón, sin silla, le pides que se agarre de la cola, le tapas los ojos y le das un fuetazo en las ancas a la bestia. Y entonces sale corriendo, no tiene ningún control del país en ninguno de los órdenes de la nación, Pedro. Y entonces se están abriendo muchísimos frentes con una grave preocupación. Yo te diría, del resumen que yo hice, el conflicto del agua en Chihuahua es muy serio porque en lugar de haberse sentado a negociar y a conversar y a buscar una cierta armonía entre todos los sectores de la sociedad, no, manda a la Guardia Nacional cuando él siempre dijo que nunca recurriría a la fuerza, y en lugar de haberse sentado a una mesa de negociación, saber qué es lo que ocurría, no, él culpa a factores electorales que no tienen que ver nada con esta situación. Después vemos que se está ignorando el papel de Trump. Es otro frente muy importante, tanto en lo que hace al agua, porque el 24 de octubre del próximo mes de octubre se tendrá que resolver lo del agua, porque hay que darle el agua a nada menos y nada más que a los Estados Unidos. Y aun cuando se puede negociar, Trump lo puede aprovechar también para su campaña electoral. Pero también el presidente Trump ya dijo que no está de acuerdo con la expansión del narcotráfico en los Estados Unidos y que este narcotráfico está originado en México. Imagínate por un momento que sí, ya la amenazó diciendo que podría llegar a darse el caso de que cambiando ciertas leyes se pudiera identificar a los narcotraficantes mexicanos con terroristas. Y si este fuera el caso, podría darse una intervención militar en México, que es la idea, dado que nosotros estamos demostrando una verdadera incapacidad para controlar el narcotráfico, y no solo incapacidad, sino obsecuencia, desde que el presidente de la República se reúne con la mamá del Chapo. Entonces tenemos una amenaza muy seria ahí que tampoco le va a gustar a las Fuerzas Armadas mexicanas. Ahora tenemos también este enfrentamiento de la Guardia Nacional que yo te decía en Chihuahua, una división, un frente terrible, Pedro, que es la división creciente con los gobernadores, que están hablando de tomar medidas ya extremas. Yo nunca había visto en todo el siglo XX tal cantidad de insultos abiertos ya al presidente de la República, donde le están diciendo que es un perverso, donde le están insultando de mil maneras, que es un hombre que no está listo para gobernar este país. Pero esto también puede implicar, Pedro, que los estados del norte de México, los que están arriba del paralelo 21, puedan de alguna manera escindirse, decir, nosotros no estamos de acuerdo que del 100% de los impuestos que generamos nos toque el 15%, mientras usted, presidente, se gaste el dinero con los ninis y con obras faraónicas que van a ser quebradas. Es un frente muy importante. Ya no podrá culpar a Peña de lo que acontece, Pedro, ya se acabaron los pretextos. Otro punto es la irritación que hay entre nuestras Fuerzas Armadas, porque se está desviando los papeles de nuestras Fuerzas Armadas, que no tienen por qué estar construyendo aeropuertos, ni centros habitacionales, ni nada por el estilo. También ya se agotaron los fondos y los fideicomisos, como decía Herrera, ya se acabaron los guardaditos, pero no solo se acabaron los guardaditos para el gobierno federal, sino también se acabaron los guardaditos para la sociedad civil, Pedro, que es muy delicado. Es decir, ya se acabó el dinero en el gobierno, pero también se acabó el dinero en la sociedad. Es un frente muy, muy claro y muy peligroso y muy temerario. Y sin embargo, el presidente, Pedro, no escucha y no negocia y no busca de ninguna manera la armonía entre todas las fuerzas del país.
Hay un pleito abierto con la IP. No recibe a la IP, desprecia a la IP, pero también desprecia, Pedro, a la inversión extranjera. Ahora estamos viendo de nueva cuenta cómo cuando todos los países están buscando las energías limpias, él dice, no, yo voy por las energías fosilizadas, que son más caras y más contaminantes, y además hay 35 mil millones de dólares de inversiones extranjeras en las energías limpias, y está atentando contra ellas. Entonces, es también abrir otro frente ahora contra la inversión extranjera, Pedro, que es la que puede generar una gran cantidad de empleos y de bienestar en nuestro país. A ver, tampoco ayuda a las empresas, ni a las pequeñas ni a las medianas empresas. Y la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por grupos feministas, el plantón a que tú te referías de Frena en el Zócalo de la Ciudad de México, que también es otro frente porque habla de una inconformidad social evidente, Pedro. La propuesta para enjuiciar a los presidentes es otra tomadura de pelo. La gente se está hartando de estas tomaduras de pelo, como lo que fue el avión presidencial. Ahí también tienes otro frente con los periodistas y con los intelectuales. También creciendo va el clima de la alta delincuencia, bueno, de la violencia y del crimen organizado. Hay crisis en salud, crisis económica, crisis en el desempleo, crisis en la pobreza y tenemos además las elecciones el año que entra, o sea, en un enfrentamiento abierto entre los gobernadores, la sociedad civil, los empresarios. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con un número de muertos por el COVID ya en 75,000? ¿Y dónde vamos con un número de muertos por la delincuencia, más los desaparecidos, más la pobreza, Pedro? Y además en un entorno de angustia social. No hay soluciones como la de Michoacán, dice el presidente, pues ahí que se arreglen cuando toman las vías del ferrocarril, cuando es un problema federal, no es problema ni corresponde al gobierno michoacano resolver este asunto porque las vías de comunicación son federales. Y entonces vienen también una marcha enorme de tarahumaras en busca de soluciones y bueno, todo está empeorando, Pedro, y la creciente corrupción incontrolable en la 4T. Entonces, este entorno que te lo cuento así muy resumido, Pedro, es lo que a mí me preocupa porque, acuérdate, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, Napoleón se equivocó, perdón con la comparación, cuando al mismo tiempo que tenía abierto el frente en contra de Inglaterra, ataca a Rusia. Hitler se equivocó cuando tenía abierto el frente en contra de Alemania en contra de Francia y de Inglaterra y le declara la guerra a Rusia. Abrió dos frentes. El presidente, perdón por la metáfora, pero está abriendo todos los frentes posibles. Esto no puede terminar bien, Pedro, porque si tú me dijeras es uno o dos, no, son muchísimos frentes y yo no sé cuál es más delicado que el otro. Y sin embargo, ninguno se atiende dentro de un esquema de absoluta frivolidad, querido Pedro. Decía mi padre cuando llegaba yo todo traqueteado de la escuela, me decía, mijo, cuando te pelees, por favor, peléate con uno. No te pelees con todo el salón, porque lejos de ser rijoso, pasarás por ser tonto, porque nadie puede con todo, nadie puede contra todos. Tienes que administrar tus batallas, tienes que saber escoger con qué sí, con qué no. Este hombre, mejor descrito, no lo podrías haber hecho. Es treparle un caballo a pelo, pero volteado para el otro lado y luego darle un fuetazo a la bestia. Me queda la duda. Cuando dices la bestia, ¿te refieres al caballo o al presidente? Ay, Pedro. Ay. Bueno, lo que sí te puedo decir, me acuerdo, querido Pedro, cuando platicaba yo con mi querido tocayo Mario Moreno Cantinflas, y le hablaba yo de la problemática nacional, y él siempre me decía, mira, tocayo querido, dice, en México nunca pasa nada. Hasta que pasa, y cuando pasa todos decimos, pues claro, tenía que pasar. Entonces, ¿a dónde vamos, Pedro? No se toman soluciones y todo es de una frivolidad espantosa, como si el presidente fuera un tlatoani, que te acordarás tú que a Moctezuma Xocoyotzin estaba prohibido verlo a los ojos. Él cree que con su autoridad y con su poder y con su arrastre va a poder controlar este vendaval que está abriendo
no es un vientecillo, son muchos vientos y podemos caer en una situación verdaderamente crítica. No vamos bien, Pedro, con tantos frentes abiertos, esto no puede acabar bien. Y sin embargo no se toman las medidas idóneas y oportunas para resolver la problemática nacional. Pues es muy sencillo, hay que acabar con este gobierno, está llevando al país al derrumbe, es un desastre absoluto. Creo que si alguien se hubiera afanado en hacer las cosas mal, no les hubieran salido tan bien como mal le sale a López Obrador. Es históricamente un irresponsable que pasará, ya de hecho ya está en los anales de la historia. Bueno, será motivo de otro libro tuyo, Mon cher ami, y como siempre. Lo que te quisiera preguntar es, de esta conversión que estamos sosteniendo tú y yo, ¿cuántas personas están informadas de lo que realmente acontece en este país? Habría que preguntarle a la prensa nacional, querido, habría que preguntarle a los medios de comunicación en México que están, como siempre, comiendo del gobierno, si es panista, porque es panista, si es priista, porque es priista, si es morenista, porque es morenista. Viva el rey hasta que se muera, es lo que dice la prensa mexicana. Es una vergüenza completa, pero en fin, aquí estamos en la batalla y te abrazo como siempre con el valor y el talento que te han caracterizado como el gran mexicano que eres. Te mando un abrazo, querido. Igualmente, Pedro, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.